Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear lo que sería un modelado de semicomplejo, aplicando lo que vendría siendo un par de técnicas dentro del programa. Y vamos a hacer lo que es un modelado de un envase de crema. Vamos a pasar por una serie de videos, porque creo que sería muy extenso si lo hago solamente en un video. Vamos a aplicar primero en este video lo que vendría siendo el modelado del envase y luego entonces lo que vendría siendo aplicando los diferentes shaders, ¿ok? Y entonces iríamos viendo entonces el modelado de lo que es la cajeta, el diferente tipo de entornos para redes sociales, etcétera. Eso lo veríamos viendo más adelante. Bien, primero que nada vamos a comenzar con lo que sería la dinámica del modelado de nuestro envase. Hay dos formas de poder hacer un modelado aplicando técnicas que son un poquito más, bueno, en este caso un poquito menos complejas. Por ejemplo, en este caso tengo aquí lo que vendría siendo un cilindro. En este caso lo que voy a hacer es que voy a apretar I para crear una nueva cara y voy a apretar E para extruir de esta forma. Ya tendríamos lo que sería pues básicamente lo que vendría siendo el cuerpo de nuestro envase. Y entonces tendríamos la parte donde yo quiero o donde yo considero tener la rosca, o lo que vendría siendo la parte de lo que vendría siendo el contorno donde se enrosca la tapa superior de nuestro envase. Y para eso una forma sencilla y mucho más práctica pero no tan realista es apretando control R en este sector. De esta manera nos va a salir este trazo amarillo, y con el scroll del ratón, en este caso si utilizan un Mac es hacia abajo y si es un Windows es hacia arriba, iremos aumentando el valor de la cantidad de los bordes que se van creando. Lo importante de esto es que podamos entender que se crean unos bordes que serán los que van a derivar pues obviamente la salida de la rosca de nuestro bote. En este caso quiero dejar solamente 3 de esta forma, y aprieto clic izquierdo nuevamente para ya dejar ese trazo de esa manera. Bien, una vez que ya tengamos mi trazo seleccionado, voy a seleccionarlos, ok, voy a seleccionarlos nuevamente de esta manera, y si yo aprieto control B de esta forma y con el movimiento del ratón hacia un costado, como pueden ver, puedo engrosar lo que vendría siendo la deriva de ese contorno. Vemos que aquí tengo lo que vendría siendo esta forma, y yo más o menos lo voy a dejar a ojo, por ejemplo algo así, de esta manera. Me parece bastante correcto, bastante funcional. Y con clic derecho seleccionando caras, porque las caras lo importante, pueden apretar 1, 2, 3 en el teclado superior en el teclado superior. De esta manera voy a seleccionarlo nuevamente, seleccionar 1, 2, 3 de esta forma. Voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice extruir face along normals, y entonces con el movimiento del ratón puedo hacer algo más o menos como esto. Ok, vemos que ahora tengo lo que vendría siendo pues más o menos básicamente lo que vendría siendo la rosca interna de nuestro bote. Obviamente si nosotros creamos una nueva cara, luego extruimos hacia abajo, pues tendríamos ahora sí nuestro bote, por así decirlo, culminado de esta manera. Obviamente ya esto es una forma mucho más sencilla de hacerlo, mucho más práctica y obviamente no tan compleja. Es como para salir un poco del apuro. Pero hay una forma que es mucho más compleja, pero que es mucho más inmersiva y más creíble, sobre todo cuando quieras hacer renders que funcionen, por ejemplo, en tomas más close-up, ¿ok? Tomas que sean mucho más cercanas y que obviamente se entienda que esto, pues bueno, crea obviamente lo que vendría siendo el contorno de nuestro envase, ¿ok? En este caso, para no borrarlo, para dejarlo como forma de muestra de ejemplo, voy a dejarlo aquí apretando H para ocultarlo. Y para crear entonces ya nuestro envase más realista, vamos aquí donde dice Edit, de esta parte, en Preferencias, y yéndome aquí donde dice Extensions, voy a darle a la opción que sale, que dice Curvas, Extra Curves. Yo ya lo tengo activado, obviamente ya si yo lo coloco pues ya me sale automáticamente, pero ustedes tienen que activarlo, siempre tienen que darle al botón de instalar y ya les aparecerá esa extensión y le dan donde dice salvar. Ok, una vez que ya tengamos ya eso establecido, aprieto Shift A, donde dice curvas,
y donde dice Spirals voy a dar donde dice Archimedean y nos saldrá esta especie de círculo que tenemos aquí, que vemos aquí que son en 24 puntos de encuadre o 24 puntos para formar este círculo. Y entonces cuando tengamos ya nuestro círculo establecido de esta forma, esto se va a comprender como una especie de espiral, es decir, esto va a ir conforme a como nosotros lo modifiquemos. Por ejemplo, si yo le doy un valor de vueltas, que es turns, en 3, y le doy un valor de 0.1, veremos que ahora es como algo así como una especie de acordeón de esta forma. En este caso voy a darle un valor de 0.15 para más o menos dejarle esta altura. Si lo ponemos en la vista lateral vemos que en efecto forma casi lo que vendría siendo una especie de acordeón. Y entonces le voy a dar donde dice step, donde dice 32 para darle un poco más de detalle, un poquito más de divisiones, y salgo de la opción de edición dando clic izquierdo afuera. Entonces una vez que ya tengamos mi formato de esta forma, voy a darle donde dice tab, donde dice forma de objeto, y le voy a dar clic derecho donde dice convertir a mesh. Vuelvo nuevamente al formato edición apretando tab y veremos que ahora ya no es una curva, sino que ahora está establecido como una forma geométrica con mallas. Voy ahora a seleccionar todo mi contorno y apretando E y Z voy a extruir un poco hacia arriba solamente de esta forma, más o menos a ojo, de esta manera. Una vez que ya tengamos entonces ya nuestra forma así, voy entonces a seleccionar de la parte superior, en este caso, tanto esta cara como esta cara, y voy a apretar F, ok. Entonces voy a seleccionar apretando ahora este vórtice, apretando F varias veces o manteniendo presionado hasta que llegue hasta el cuadrado final de esta manera. Una vez que tengamos ya todas mis caras establecidas y rellenas de esta forma, voy a apretar Alt y clic izquierdo al superior de la parte izquierda del primer cuadrante de esta forma. Y entonces dando clic derecho, como habíamos hecho anteriormente donde dice Face Along Normals, vamos a extruir las caras de forma uniforme para crear más o menos lo que vendría siendo ahora sí la rosca. Creo que ahora sí empiezan a ver un poquito más lo que vendría siendo visualmente el contorno de la parte superior de nuestro envase. Y entonces una vez que ya tengamos ya nuestro formato de esta forma, más o menos así, voy a darle en lo que es la parte de modo de bordes y voy a seleccionar con Alt y clic izquierdo los bordes interiores superiores de nuestro contorno, y voy a deseleccionar apretando Shift solamente, clic izquierdo para entonces dejar más o menos algo como esto. Ok, lo que voy a hacer es que voy a colocar que esta parte superior se vuelva plana, pero obviamente funcional a la rosca que le hace el contorno. Voy a apretar E y Z más o menos hacia arriba. Bien, cuando tengamos ya este contorno más o menos de esta forma, vemos que está como un poco distorsionada porque obviamente sigue el contorno de la parte inferior. En este caso voy a apretar S, Z y voy a apretar 0 de esta forma. Doy Enter para aplicar la modificación y lo voy a apretar con G más o menos para posicionarlo un poco más o menos así a ojo, de esta manera, algo más o menos así, me parece bien. Y ahora voy a apretar nuevamente E para extruir y Z para dejar un paso un poco más arriba, para que entonces podamos dividir de forma más correcta lo que vendría siendo los encuadres dentro de la malla. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte inferior de nuestro modelado para entonces dejar lo que vendría siendo la parte inferior de nuestra botella. Bien. Una vez que ya tengamos ya nuestro modelado ya más o menos así culminado, la parte superior, vamos ahora a agregarle un par de detalles antes de crear la modificación de su Division Surface. Porque si yo aprieto la modificación de esta manera y veo que aquí pues obviamente funciona muy bien, pero cuando voy girando veo que aquí como que hay una deformación que no me está funcionando. Creo que aquí obviamente las caras se distorsionan y obviamente el modelado no funciona de esta manera. Para nosotros modificarlo y corregirlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a la opción de lo que vendría siendo vértices y me acerco lo suficiente para seleccionarlo
con el modo de wireframe, veo que si yo selecciono uno de estos vértices, están separados, no están unidos. Para yo unir ambos elementos, primero voy a la opción de wireframe, selecciono ambos puntos y aprieto M. Y entonces en la parte que dice Add Center le doy clic izquierdo. Y ahora si yo muevo el cursor, veo que ahora los puntos se han unido satisfactoriamente. Voy a hacer exactamente lo mismo con estos otros dos que tengo aquí de este lado. Veo que aquí están separados. Aprieto M. Y ahora tengo mis wireframe activado de esta manera. Ahora voy a apretar I, en este caso voy a apagar un momento el Subdivision Surface. Y veo que obviamente pues tengo lo que vendría siendo esta cara de esta manera. Yo quiero que esta cara se conmute con el borde de este lado para entonces crear una rosca completa. Para nosotros hacerlo voy a apretar I y voy a apretar B para entonces dejar esta cara de esta manera. Ahora apretando G, más o menos con la vista de wireframe, voy a hacerlo un poco a ojo. Si aprieto G y luego X, lo dejo más o menos en esta postura. Aprieto S y luego Z para dejarlo más o menos a una escala bastante funcional. Y si regreso a la vista de objeto, veo que en efecto ya se habrá unido pues más o menos tanto la altura de esta cara como de esta cara. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con los dos vértices de arriba, porque si yo regreso a la opción de Subdivision todavía no me funciona. Así que voy a la vista de wireframe, selecciono la opción de wireframe y selecciono pues obviamente M para unir estos otros dos puntos de esta forma. Y ya tendríamos ahora sí funcionalmente la rosca que entre tanto de este costado como de este lado. Vemos que ahora hay un pulido y por ende ya ahora sí funciona y sí ya no tiene esa deformación. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace unos instantes en la parte inferior. Fíjense nuevamente, yo me voy a la parte de wireframe seleccionando vértices. Selecciono estos dos puntos porque recordemos son diferentes, están separados, y aprieto M Center. Selecciono otra vez estos otros dos puntos, aprieto M Center. Y aquí pues voy nuevamente a colocarle otra cara apretando I. Como ya tenía activado el agregado de caras con la parte del borde, ya será cuestión solamente de apretar I nada más y mover con G la cara e ir apretando S y Z para más o menos dejarlo a la misma escala. Regresamos nuevamente a la vista de wireframes, seleccionando los vértices y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Selecciono estos dos vértices porque recordemos nuevamente están separados. Aprieto M Center y aquí aprieto M y Center. Y de esta manera ya tendría mi rosca complicada de esta forma. Como pueden ver es mucho más complejo y mucho más largo hacerlo así que hacerlo de la otra forma, pero obviamente si quieres ser más creíble y quieres practicar un poco más la interfaz del programa, pues queda bastante bien el proceso. Lo más complicado de este tipo de modelado es que tienen que tener en cuenta que a la hora de hacer la rosca completa de forma culminada, siempre tienen que unir estos 4 puntos que tengo aquí, ¿no? De esta forma para entonces fusionarlos y hacer que entonces funcione. Bien, una vez que ya tengamos ya mi rosca funcionada, ya será cuestión pues de hacer el resto del modelado. Para eso voy a seleccionar todas mis caras inferiores, aprieto E y S para hacer la base desde la parte de abajo y voy a apretar nuevamente E y S para dejar más o menos el cuerpo de nuestro pote culminado de esta manera. Aprieto F en la parte inferior y ahora en efecto ya tengo pues bueno mi envase culminado de esta. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestra base ya culminada de esta manera, vamos ahora a terminar lo que vendría siendo el envase antes de saltar a lo que vendría siendo la expresión del shader, ¿no? Lo que vendría siendo los materiales. Bien, vamos ahora a ir a opción de edición y seleccionando la parte superior voy a completar el grosor de mi envase. En este caso lo voy a hacer también a ojo de esta manera, más o menos así, de esta forma. Y ahora voy a aplicar unas cuantas subdivisiones para colocar lo que vendría siendo el contenido. En este caso, si yo quisiera colocar algo como esto, con control R y en la parte superior voy a colocar una división más
y le voy a dar donde dice Mark Sim, que es donde voy a dar la delimitante donde yo quiero que esté el contenido de mi envase. Voy a hacer lo mismo acá con control R de esta forma, dejándole 3 divisiones, más o menos así. Y entonces ya para finalizar voy a darle los bordes finales para que cuando apliquemos el modificador de Subdivision Surface no se deforme, porque si en este caso lo aplico, veremos que bueno, el frasco todavía tiene bastantes elementos deteriorados que hacen que bueno, pues parezca como que el envase no está culminado. Entonces voy a darle la parte inferior que vemos que todavía no está culminada, apretando F de esta manera. Voy a darle un control B para más o menos colocar un borde de esta forma, más o menos así. Voy a hacer lo mismo con la parte de afuera, apretando lo que es la cara de esta forma, más o menos así. Voy a hacer lo mismo en este lado también. Si ustedes quieren, para no hacerlo varias veces repetidas, podríamos aplicar lo siguiente. Voy a apretar control A para aplicar mi escala, para que no se deforme todas las mallas a la vez, todos los bordes, y apretando Alt y Shift, y este bueno ya lo teníamos seleccionado, pero nuevamente Alt y Shift para crear entonces un borde a la vez en todos los contornos de nuestro envase, más o menos algo como esto, algo más o menos así. Me funciona bien. Voy a hacer lo mismo en la parte superior, porque recordemos que esto también conforma parte de lo que vendría siendo el contorno de Subdivision Surface. Voy a apretar control B, más o menos algo así me funciona. Ok, voy a apretar entonces a activar el modificador y ya tendríamos nuestro envase ya suavizado. Tal vez aquí por esto en este caso no me gusta que esto esté demasiado redondeado. Para nosotros aplicar que eso no se vea tanto así, voy a irme a los costados de donde dejé la primera iteración de mi modificación, y apretando control R veremos que nos sale esta serie de divisiones, ¿no? En este caso voy a darle un solo clic izquierdo y ahora veremos que está como un poco más recto, no están tan redondeados los costados y vemos que todavía se sigue aplicando de esta manera. Y ya con esto tendríamos ya nuestro envase culminado. Por ejemplo, tal vez me gustaría agregarle un par de caras más acá adentro para que sea un poco más detallado. Igualmente en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, para que no sea tan plano, voy a darle un par de caras más y voy a subirlo un poquito de esta manera, más o menos así. Y voy a agregarle un borde para que no sea tan redondeado. Y ahora si aplico Subdivision Surface veremos que en efecto ya tengo mi modelado culminado de esta manera. Bien, una vez que ya tengamos ya nuestro modelado del envase, vamos ahora a aplicar lo que vendría siendo el contenido del mismo. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Recuerdan que les dije una limitante en este costado, pues este va a ser el limitante que nos va a ayudar para dejar entonces ese margen, por así decirlo, hasta donde nosotros querramos que quede el contenido dentro de nuestro envase. Entonces para eso lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con L, solamente apretando L, y le voy a dar clic derecho donde dice separar, pero antes que nada voy a apretar Shift D, dando clic izquierdo. Opa, lo hice mal, vamos a ver. No, está bien, ok. Seleccionamos L, Shift D, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a apretar L y entonces apretando Shift D, ok, y luego entonces clic izquierdo. Lo que vamos a hacer es que ahora sí, apretando donde dice separar, le voy a dar donde dice la parte de selección. Ya veremos que se nos han creado dos elementos completamente distintos de esta manera. Vemos que tengo tanto el contenido como el envase de esta forma. Para esto lo hacemos básicamente para guardar el contorno y que respete obviamente las limitantes hasta donde queda el objeto en sí. Ahora entonces voy a separar mi elemento un momento del resto del modelado y entonces voy a apretar estos contornos con Alt y F para hacer el relleno. Ok, de esta forma. Bien,
Voy a deshacerme por un instante de lo que vendría siendo la parte del bordeado. Por ejemplo, si yo quiero, voy a apretar control B para dejar un borde más marcado de esta forma. Y ahora deseleccionando la parte superior donde dice Clear Seam para quitarle pues obviamente ese borde, ¿no? De esta forma. Y ahora entonces iré haciendo, apretando I un par de veces, apretando I con el teclado para dejar un borde más o menos de esta manera. Voy a apretar L nuevamente y dando la opción de grupo le voy a asignar un grupo porque esto es donde yo quiero que se haga la deformación de nuestro contenido, ¿no? Entonces para yo hacer ahora lo siguiente, voy a dar un dice modificar, deformación de desplazamiento. Veremos que se nos deforma de una forma grotesca, no se preocupen, eso es normal. Le voy a donde dice new, donde dice modificación de textura y donde dice cloud le voy a aplicar una modificación bastante más grande, más o menos así, de esta forma. Voy a activarle el subdivision surface para verlo de una forma más detallada. Y entonces aquí donde dice dirección voy a dar donde dice Z. Y se acuerdan que le apliqué un grupo, pues en este caso voy a donde dice vertex group, y voy a decir group de esta manera para aplicar esa subdivisión justamente donde yo quiero colocarlo de esta forma. Voy a aparecer nuevamente mi envase y veremos que obviamente aquí como que se sobrepasa un poco. Aquí obviamente nosotros vamos a hacerlo un poquito a ojo, en este caso la fuerza tal vez 1.7 o tal vez 1.5, más o menos de esta manera. Algo más o menos así, sí, creo que así me funciona bastante bien. Veremos que si lo modifico más o menos así con mid level lo modifico y la fuerza pues igualmente la voy modificando más o menos como me convenga. En este caso creo que un valor negativo queda mejor de esta forma. Bien, ahora ya para culminar ese acabado y como ese efecto de remolino que me gusta bastante, voy a duplicar este elemento apretando Shift D y voy a ocultar esa copia por si yo quiero modificar ese valor más adelante. ¿Ok? Voy a seleccionar este que es el principal y le voy a dar entonces donde dice convertir a mesh y ya veremos que toda nuestra geometría se aplica y queda pues obviamente de esta manera. La deformación ahora queda aplicada y ya no es obviamente algo modificable. De hecho vemos que los modificadores se han desaparecido. Otra opción que también creo que a veces incluso prefiero mejor es aplicar el elemento de displace. Voy a dar donde dice aquí, dice aplicar y veremos que se aplica mi deformación de esta manera. Pero obviamente tiene la limitante de que, bueno, si yo quisiera modificar esto, pues se aplica en una forma un poquito más variable. En este caso, si yo le doy a la opción dice edición proporcional y yo aprieto por ejemplo R, veremos que si yo aprieto R y Z, así como con el contorno del ratón, y si yo obviamente con el scroll aumento ese valor, veo que obviamente si yo voy haciendo más o menos así, puedo colocar como esta especie de remolino que me gusta bastante para este tipo de proyectos. Y ya tendríamos pues bueno ese remolino de esta manera. Obviamente si yo quiero aplicar un poco más ese valor, pues lo voy haciendo más o menos hacia ojo para dejar este efecto más marcado. Bien, una vez que ya tengamos ya entonces ya nuestro contenido y nuestro envase, ya solo quedaría pues cuestión de aplicarle el shading. Pero eso lo haremos en la segunda parte de este tutorial, de esta clase tutorial. Y con esto ya me despido, chicos, cuídense, nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta pronto.